Helo! A croeso i gwers 13 o Drymes Tegales. Marian dwi, a heddiw dydd Llun, yr 4 o Hydref 2020. Y 4 o Hydref 2020. Croeso! Ges ti benwythnos neis? Do, ges i benwythnos neis. A ti? Ges ti benwythnos neis? Geithoch chi amser da dros y penwythnos? Do, geithon ni amser da dros y penwythnos. A chi? Geithoch chi amser da dros y penwythnos? Da iawn. Okay. Anifeiliaid Patagonia. Ddoe, nes i ddweud morfilod. Morfilod. Morfilod, Basianas. Morfilod. A chi? Morfilod. Morfilod. La palabra morfilod es mor, el mar, y vil, o mil. Vil o mil es una palabra muy vieja para decir animal, que usaban hace siglos. Entonces, morfil o morfilod, animal del mar. ¿Ok? Morfilod. Pingüinos, en Gymraeg, ydi penguiniaid. 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 A chi? Penguiniaid. Da iawn. Lobos marinos yn Gymraeg ydy morlewod. 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 A chi? Morlewod. Eto, mor, mar, i llew o llewod, leones. Leon o leones. Leones del mar yn Gymraeg. Morlewod. A chi? Morlewod. Da iawn. Bacharos o aves yn Gymraeg. Adar. 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 A chi? Adar. Da iawn. Adar. Soros yn Gymraeg. Llwynogod. 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 A chi? Llwynogod. Eto? Llwynogod. Da iawn. Llwynogod. Ffocas yn Gymraeg ydy morloi. 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 A chi? Morloi. Da iawn. Eto, mor, el mar, i loi o lloi, bequeros o terneros. Yeah? Morloi. Okay? Entonces, ballenas ydy morfilod. Pingüinos, penguiniaid. Lobos marinos, morlewod. Pájaros o aves, adar. Zorros, llwynogod. Y focas, morloi. Okay. Otros animales como los flamencos. Flamingos. Flamingos. Y algunos animales no tienen otro nombre en galés. Por ejemplo, guanacos. Guanacos. Con acento en galés. Guanacos. Ok. Vamos a poner los animales en frases. Gwrandwch. Gwrandwch. Eshi i Bwntatombo i weld y pingwiniaid. Swn i'n licio mynd i Borthmadryn i weld y morfilod. Welish i lot o adar yn y parc. Ble mae'r flamingos? Mae nhw yn y llyn yn Rhelew. Then, okay. So gwirfo'n ddoe, nes i siarad am na. Yeah? Ma, ac a, na.
ese allá. ¿Ya? Tina, aquina, etc. ¿Okay? Usamos na en la frase mina también. Y mina significa hay algo. ¿Ya? Hay. Mina, mina, mina. ¿Okay? Mina. ¿Ok? Hay flamingos. Mina flamingos. Mina flamingos. ¿Ok? Mina flamingos. ¿Ok? Hay flamingos. Hay pájaros o hay aves. Mina atar. Mina atar. ¿Ok? Mina atar. ¿Ok? Morvilot, ballenas. Hay ballenas. Mina vorvilot. Mina vorvilot. ¿Ok? Hay zorros. Mina luinogot. Mina luinogot. Mina luinogot. ¿Ok? Mina luinogot. Morlewot. Lobos del mar. No. Lobos marinos. Mina vorlewot. Mina vorlewot. ¿Ok? Penguiniaid. Penguiniaid. Mina penguiniaid. Mina penguiniaid. Mina penguiniaid en Punta Tombo. ¿Ya? Y guanacos. Mina guanacos. Ahora, ¿vamos a decir mina guanacos o mina guanacos? No sé, la verdad. Porque guanacos, o guanaco, no es una palabra galesa, así que no la mutaríamos. Pero yo creo que hablando diríamos mina guanacos. Ok. Twintuid, anivel, tegintuid, mina con el animal. Ok. Morvilot. Mina vorvilot. Se dieron cuenta que hay mutación, ¿no? Mina vorvilot. Morlewot. Mina vorlewot. Penguiniaid. Mina penguiniaid. Da iawn. Llwynogot. Llwynogot. Mina lwynogot. Flamingos. Mina flamingos. Atar. Atar. Mina atar. Da iawn. También podemos decir que hay mucho de algo. ¿Ok? Twintuid lot. Lot. Lot o. Pero en realidad, lot es una palabra, viene del inglés, ¿no? A lot. Hay palabra más galés. Shower. Mucho. Shower. ¿Ok? Hay mucho. Mina lawer o. Mina lawer o. ¿Ok? Mina lawer o. ¿Ok? Mina lawer o. Hay mucho de algo. ¿Ok? Mina lawer o. Por ejemplo, mina lawer o penguiniaid. Mina lawer o ater. Mina lawer o vorvilod en Porthmadryn. ¿Ya? Mina lawer o. Tenemos 4 tipos de plural acá. Tenemos el morvilod, morlewod, llwynogot. ¿Okay? Esa es una forma para hacer la plural en Gymraeg, od, añadir od. También teníamos penguiniaid, ¿okay? Yaid o aid. También es otra forma de hacer el plural, yaid o aid. ¿Okay? Con palabras que no son de galés, por ejemplo, flamingo, guanaco, añadimos una S, como en ese idioma, ¿no? Flamingos, guanacos. Okay. Pero hay otra forma del plural que es más corta que el singular.
Y eso ocurre cuando la palabra en su forma plural es más usada, es más común que en la forma singular. Por ejemplo, atar pájaros o aves, ¿no? Atar. Pero un pájaro, aterren, ¿ok? Aterren, atar, ¿ok? Bueno, voy a añadir uno o dos más para los que le interesan los animales. Aves, ¿cómo se dice en castellano? Aves rapaces. No me acuerdo. Aves que comen otros pájaros, ¿no? En Gymraeg es una palabra muy larga, pero vamos a probarla, ¿ok? Atar ysglyfaethus. ¿Ok? Ysglyfaethus. Atar ysglyfaethus. ¿Intentamos? Atar ysglyfaethus. Da iawn. Mae 'na lawer o atar ysglyfaethus yma. Hay muchas. Mae 'na lawer o atar ysglyfaethus yma. Ok. Y una más, porque a mí me gustan. El primer animal que vi cuando llegué a Trelew, desde la ventana del avión, era dinosaur. El dinosaurio. ¿No? Dinosaurios en Gymraeg. Deinosoriaid. 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 ¿Así? Deinosoriaid. Da iawn. Bueno, no podemos decir mae 'na deinosoriaid, porque ya no hay. Pero para terminar esta clase hoy, vamos a poner mae 'na en el pasado. Había. Ok. Había dinosaurios. Roedd 'na deinosoriaid. Roedd 'na deinosoriaid yma. Roedd 'na deinosoriaid yma. ¿Ok? Para que sepan eso. Roedd 'na es el mae 'na, pero en pasado. Ok. Da iawn. Entonces, aprendimos hoy. Mae 'na, hay. Hay ballenas, mae 'na forfilod, mae 'na forlewod, mae 'na lwynogod, mae 'na adar, mae 'na bengwiniaid, mae 'na flamingos, a mae 'na gwanacos. Roedd 'na deinosoriaid yma. Iawn. Da iawn chi, diolch yn fawr. Tan y fory. Hwyl!